Y bueno, el tema de hoy, con Dios, el fin es el principio. Amén. Y bueno, vamos a decir, ¿cómo? Sí, con Dios, el fin es el principio. Queremos contar, platicarles en breve nuestro testimonio, cómo ha sido, cómo Dios ha obrado, ha hablado en nuestras vidas a través de estos devocionales, cómo nosotros compartimos, pero también cómo a nosotros nos ha ayudado bastante. Lo personal, esta conexión, cercanía que he tenido con Dios me ha ayudado en sí a todos estos, ahora sí que tormentas, problemas, situaciones en las que me he encontrado. He entendido muchísimas cosas, hermanos. He leído la Biblia, la vuelvo a leer y hay cosas que digo, oye, esto ya lo había leído, y ahora que estamos preparando este tema y vamos a hablar de esto, dices, wow, me ha caído, el Señor me ha hablado. Y la verdad, usted igual, usted ha de tener también su testimonio. ¿Qué ha hecho el Señor? Usted ha visto todos estos devocionales que tenemos, son como 3 a la semana. Sí, 3 a las semanas. Usted puede ahí escribirlo, cómo le ha bendecido el Señor, qué le ha dicho, cómo ha hablado, cómo ha sido su vida, todas estas enseñanzas. No olvidemos que es Él quien nos está hablando. Amén. Entonces, yo en lo particular doy muchas gracias al Señor porque, bueno, yo decía, siempre estaba yo, ¿cómo quiero servir? ¿Qué quería hacer? Entonces, rapidito yo estaba en otra iglesia en la que me encontraba. Siempre quería yo la música. Igual me decían, oye, Bernardo, ponte a tocar, vamos a entrar al grupo de la alabanza y todo esto, ¿no? Y pasaba el tiempo, pero no se daba. Y llegó, dije, pues bueno, no se va a dar, no se dio, ya pasó creo que mi tiempo, porque ya voy ganando unas tallas más. Pero cuando llego a Leeds, seguí igual, dije, pues yo para la alabanza no voy. Pero aquí es donde el Señor ya tenía un propósito, ya me tenía un llamado, y de la forma en que como comencé, que al principio yo tenía temor, me ponían, oye, vas a dar un tema, vas a predicar, y yo, ay, yo cómo le voy a hacer. Pero fui entendiendo que los tiempos de Dios son perfectos. Donde tú dices, aquí yo creo que para esto no sirvo, no doy, el Señor dice otra cosa y tiene otra cosa para ti. Amén, así es. Hablábamos al principio de lo que es el tema, y ya que adentrándonos un poquito más ya en esto, queremos ver 3 ejemplos en la Biblia en donde nos muestran de personajes que obviamente están en la Biblia y que nos han dado una enseñanza a nosotros, que nos dejan una enseñanza. El primero que les vamos a hablar es acerca del profeta Elías. El profeta Elías, los que recuerdan, los que han estudiado la Biblia, los que han escuchado, se pueden dar cuenta que el profeta Elías, después de que él derrotó a los profetas de Jezabel, a los profetas de Baal, después de que él los mató, después de que ya había tenido esa victoria, de que Dios le dio la victoria a Elías, de pronto van y le van ahora sí que con el chisme a Jezabel de todo lo que había hecho Elías. Y Elías, entonces Jezabel le manda un mensajero a Elías y va y lo amenaza y le dice que así le va a pasar a él. Entonces, ¿qué pasa? Después de que Elías ya había tenido la victoria, después de que Dios le había mostrado su poder, después de que había caminado con Dios, él empezó a tener miedo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Elías? Se fue.
Elías se fue lejos, obviamente por temor. La Biblia dice que tuvo miedo y que se tuvo que ir por la amenaza que él había recibido. Pero a lo que voy con esto es que después Elías le pide la muerte a Dios. O sea, a pesar de que ya le había dado la victoria, a pesar de que ya había visto las maravillas de Dios, él le dice, pues sabes que Dios, ya, ¿por qué no me quitas la vida? Porque tenía miedo, después se sintió deprimido, después sintió soledad, después sintió temor. Entonces, en este punto a lo que yo voy es que cuando Elías pensaba que ya era el fin de todo eso, ya era el fin de su vida, porque pues él mismo lo dice que ya quería morirse, pues Dios le dice que no. Dios le habla, él fue sensible a la voz de Dios y lo escuchó, y apenas era el principio de lo que Dios iba a hacer también con su vida, de las maravillas que después él iba a ver con sus ojos y que iba a ser testigo. Este es el primer ejemplo que nosotros les queremos dar, porque a veces en la vida cristiana, y se los quiero comentar como un testimonio personal de mi vida, cuando yo conocí a Cristo pasaron años y yo empecé a servir en la iglesia en la que estaba y yo estaba bien, hasta que en un momento algo pasó y en mi vida yo sentía que ya no tenía sentido, o sea, que ya no valía la pena servir, que ya no valía la pena lo que yo estaba haciendo. De verdad, hermanos, que se los comparto y no estoy mintiendo, de que yo pensaba que ya era el fin de todo. O sea, es que no, pues Dios ya no me va a perdonar, Dios ya no va a usar mi vida, Dios ya no me va a permitir vivir experiencias porque pues yo le fallé a Dios. Pero solamente recordaba esas cosas, pero no recordaba también las maravillas que Dios había hecho en mi vida. Yo conocía la palabra de Dios, yo conocía el poder de Dios, yo viví literalmente los milagros de Dios. Nadie me lo contó, los viví, y uno de los mayores milagros que Dios en mi vida hizo fue el quitarme la venda de los ojos, que es cuando tú conoces a Cristo y de pronto sientes que alguien te quita una venda y que se cae esa tela y que todo lo que tú veías, la manera en que tú pensabas, la manera en que tú veías las cosas, de pronto es diferente. No sabes qué pasa, el Espíritu Santo obviamente es el que obra. Para lo que yo voy es que a pesar de yo haber visto milagros, haber visto cómo Dios había transformado mi vida, cómo Dios había cambiado mi manera de pensar, mi manera de hablar, aún así llegó un momento de mi vida, ya siendo cristiana, o por lo menos eso yo decía, en el que pues me encontraba, Bernie, decía, ya es el final. Justamente cuando yo pensé en ese momento, Dios me habló obviamente a través de sus siervos, pero fue el amor de Dios con cuerdas de amor. Él me sacó, Él me jaló con cuerdas de amor, siempre me estuvo insistiendo y me empezó a mostrar muchas cosas que Él quería hacer con mi vida. Este es un ejemplo que yo les digo, porque en el transcurso de lo mucho o poco que yo he vivido, tengo 33 años, entonces en toda esta edad en todo este tiempo que Dios me ha permitido vivir, sí, tenemos la edad de Cristo. Entonces, en todo este tiempo, pues a lo que yo voy es esa parte, ¿no? El que yo pensaba que era el fin y no es así. Dios me dio una oportunidad más y apenas es el comienzo de cosas que yo sé que aún va a ser en mi vida y que también sé que va a ser en la vida de Bernardo y también en la vida de aquellos que se dejen guiar por Dios. Amén. Acabas de decir algo muy cierto. Tenemos la edad en la que Jesús comenzó su ministerio. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es Pedro. Vemos donde él había tenido una pesca muy difícil. Un día, una pesca así que dices, nada. 2 charalitos, tal vez 2 charalitos, si los conoces, así chiquititos, salados o enchilados, que ya saben bueno. Y bueno, no entro en más detalles, ya notaron que tengo hambre. 2 charalitos, imagínense, difícil, estás ahí, sales muy temprano. Para los que conocemos, hemos tenido la oportunidad de ir a pescar, sales muy temprano, muy de madrugada. Imagínense desde qué hora salió Pedro, cuántos días llevaba, luego te da el sol, porque no hay ni sombra. Ahí es a aguantar el sol, no había bloqueadores en ese tiempo. Y 2, calcule 2, 3, muy difícil la pesca. Imagina, ha de haber llegado estresado, frustrado, además como conocíamos cómo era el carácter
¿Cómo lo muestra la Biblia? Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Vuelve a echar tu red. Y así como que, ay, otra vez, pero ya sabes, ¿no? Los peros, pues el desánimo, otra vez intentarlo. Bueno, en ese momento él sabía que decía, o sea, yo lo estuve intentando todo el día, o sea, casi le dice, ¿qué te hace pensar que nada más porque tú lo dices, lo que pasa es que Pedro no sabía con quién estaba hablando? Ese era el pequeño detalle, que no sabía con quién estaba tratando. Entonces, obedeció, dijo, bueno, va, y órale. Y lo obedeció, no, o sea, no crean que lo hizo, ay sí, yo creo en el Hijo de Dios, y solo porque el Hijo de Dios lo dice, no. Dijo, bueno, pues ahí va, ¿no? O sea, dijo, vuélvelo a echar, que lo vuelvas a echar. Sacó, las redes ya no aguantaban. Entonces, ¿qué le dijo Jesús después? ¿Cómo Pedro ha de haber dicho, ay, ora? Y ya sabemos lo que Jesús le dijo después a Pedro, te haré pescador de hombres. Vea cómo nosotros a veces, después de intentar muchas cosas, hay el desánimo, decimos, sabes que aquí no hay, pero aquí Pedro hizo algo, obedeció. Entonces Jesús le dijo, ve, tíralo. Obedezco, saco. Y lo que Jesús, aquí lo que viene, el propósito que el Señor tenía para Pedro, lo que hizo con Pedro, ya nosotros sabemos que todo lo que, el ministerio que tuvo Pedro. Entonces, un ejemplo más, hermanita Chuy. Otro ejemplo más que nosotros encontramos en la Biblia, que hay una infinidad de ejemplos, es que la Biblia es muy amplia, pero otro ejemplo que a nosotros que consideramos que era importante mencionar es el ejemplo de Sara. O sea, Sara no podía tener hijos y ya era una persona de una edad avanzada. Imagínense usted, no, una persona de edad avanzada que diga, no, pues yo no voy a tener hijos, soy una persona estéril. Y en ese momento, y Dios le habla a Sara y le dice que va a tener un hijo. O sea, y aparte, Sara, que la actitud de Sara fue de incredulidad y de burla. Porque digo, ay, ajá, sí. O sea, no creía. ¿cómo crees que voy a tener un hijo? O sea, a la edad avanzada que ya tenía Sara. Sin embargo, o sea, ahí es a lo que nosotros vamos. Ella pensaba que también ya era el fin, o sea, ya no, que jamás iba a tener hijos por sí misma, ¿no? O sea, ella nunca se imaginó, nunca se visualizó siendo mamá a esa edad, porque pues ella sabía su condición, pero no, o sea, no estaba plenamente consciente de lo que Dios le estaba diciendo cuando le dijo que sí le iba a dar un hijo, y se burló. Entonces, este es otro claro ejemplo que nosotros vemos, porque al final ella tuvo un hijo, el hijo de la promesa. Y eso a ella, pues obviamente cuando nace, era apenas el principio de su vida como madre, cuando ella pensaba que ya era el fin, que ya nunca iba a tener hijos, que por la edad que tenía, que ya se había pasado el tiempo, más sin embargo, Dios obró ahí en la vida de Sara. Y este es otro ejemplo que nosotros queremos compartir con ustedes, porque volvemos al principio. Nosotros a veces pensamos que a pesar de ya haber vivido, a pesar de conocer, a veces hay dudas en nuestras vidas, dependiendo de la situación que las personas se encuentren o que nosotros nos encontramos. Hay momentos en los que decimos, pues ya no hay más. Esto también puede pasar, no sé, podemos mencionar varios ejemplos. Cuando se muere un familiar que tú quieres mucho, no sé, en este caso tu papá o tu mamá o tu esposo o alguien que perdió algo, piensan, o sea, las personas se deprimen y piensan que ya es el fin. Incluso hay gente que llega al suicidio porque consideran que sin esa persona su vida no tiene caso, porque piensan que ya Dios no puede hacer nada porque necesitan a la otra persona. Este es un ejemplo cuando tú pierdes a una persona. Pero también hay otro ejemplo cuando tú estudias una carrera y te preparas para una carrera y sales y no encuentras un trabajo. Entonces tú dices, no, pues es que no, ya me voy a ir a trabajar de lo primero que encuentre, porque pues la verdad es que no, yo no creo que pueda obtener un trabajo de lo cual yo estudié. Y de eso podemos mencionar otros ejemplos,
claros en donde nosotros, estamos hablando de que nosotros como cristianos, conociendo todo lo que ya hemos, y no solo conociendo, sino también hemos vivido esas experiencias, pues aún así nosotros pensamos que ya es el fin. Y digo, yo se los digo, a la edad que yo tengo, yo pensaba, o sea, que ya era el fin de muchísimas cosas, y Dios me ha dado la oportunidad de realmente ver que no es así, y que aún, digo, yo no sé hasta cuándo Dios me llama a su presencia, pero sé que en el tiempo que a mí me permita, que a usted le permita vivir aquí en la tierra, es para que cumpla un propósito, no nada más porque sí, o porque es una persona con suerte, o porque a usted no le ha dado alguna enfermedad. No, realmente estamos aquí porque Dios todavía quiere hacer grandes cosas con nosotros y nos quiere mostrar que no, todavía no es el final. Todavía hay muchísimo que hacer, todavía hay muchas personas que necesitan del Señor, todavía hay muchas personas que necesitan escuchar, que hay alguien que sí se preocupa por ellos, que hay alguien que sí ora por ellos, que hay personas que todavía pueden hablar de Dios y demostrarlo con sus hechos, que conocen al Señor. Amén. Que no nos gane el desánimo de haber intentado algo, no haberlo logrado. Que no nos gane ese desánimo de decir, no, pues ¿para qué? Debemos recordar que solo tenemos que pedir dirección al Señor, orar, pedir dirección, decirle, Señor, sabes por lo que estoy pasando, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? Él es nuestra mejor guía. Aquí lo hemos visto en muchos ejemplos, cómo el Señor sabe el momento, el tiempo exacto, cuando va a decir, ay, te necesito, vamos a trabajar, quiero que hagas esto. Entonces, tenemos que confiar en Dios, tenemos que seguir confiando en Dios, pidiendo la dirección, la sabiduría, dejándolo todo a Él. Amén. Él no te falla. Así es. Él cumple sus promesas. Y aquí está en la Biblia, está en su palabra. ¿Cuántas promesas no ha cumplido? Las promesas que tiene para ti. Pero pues tenemos que seguir aquí buscándolo, tener esa conexión con Él. No la pierda, no la pierda. Y bueno, hermanos, una palabra que tenemos, que encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios tiene un propósito para tu vida, así como lo ha tenido con cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia. Nosotros dos hoy estamos aquí, no sabemos qué más viene, el Señor lo sabe, pero sí nosotros sabemos lo que debemos hacer hoy, es seguir acá, es seguir sirviéndolo, buscándolo. Así que la situación actual en la que nosotros nos encontramos hoy, obviamente no es el final de nuestra vida, sino apenas el principio de lo que Dios quiere hacer con nosotros para que podamos cumplir su voluntad. Ya no se estrese, hermano amado, ya no se estrese. Como habíamos dicho, con Dios el fin es el principio. Cuando ya nosotros ya no vemos salida, ya no, con Dios. Y es que de parte también es cuando ya también tú dejas de hacer las cosas con tus fuerzas, y es ahí donde entra Dios, porque es en donde nosotros le permitimos, porque mientras nosotros sigamos haciendo las cosas con nuestras fuerzas, así es, a veces no permitimos que Dios actúe, no porque Él no quiera o no porque Él no puede, Él todo lo puede, pero también nosotros debemos dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Amén. Amén.